en este conversatorio mis colegas. Erika González, que estará a cargo de la moderación del encuentro, también Fabio Uravich y Lorena Mercado, que receptarán las preguntas del público. Para quienes no nos conocen, el Centro de Planificación Estratégico de Córdoba pertenece a la Fundación Ramón Bautista Mestre, quien fue intendente de la ciudad de Córdoba durante 2 periodos consecutivos, ex gobernador de la provincia, ministro del Interior, entre otras tantas funciones desempeñadas en su larga trayectoria política. El Centro de Planificación tiene como objetivos generar planes estratégicos atravesados por los ejes de inclusión, equidad y sustentabilidad que posibiliten el desarrollo armónico de la sociedad, abordando integralmente las distintas necesidades sociales. Trabajar en la gobernanza como mecanismo para generar e implementar políticas públicas progresistas, articulando con universidades, ONGs e instituciones varias. Dentro del ciclo de charlas que lleva a cabo la Fundación, en esta oportunidad ofrecemos este conversatorio sobre tratamiento del proyecto de ley de emergencia turística. Contamos con brillantes conferencistas a quienes agradecemos su tiempo, dedicación y predisposición. Primeramente, la legisladora provincial, doctora Marisa Carrillo, quien es abogada de profesión, docente, ocupó los siguientes cargos en la Municipalidad de Altagracia: oficial mayor, secretaria legislativa, tribuno de cuentas, fue asesora de la Honorable Convención Constituyente, actualmente es legisladora provincial, vicepresidenta del bloque de la Unión Cívica Radical. Además, se desempeñó como secretaria del Comité de Circuito, fue congresal, integrante de la mesa ejecutiva del Foro de Mujeres del Comité Provincia, entre otros cargos. La concejal de la ciudad de Villa Carlos Paz, contadora Natalia Lenzi, es contadora pública, técnica universitaria en Administración de Empresas, diplomada en Políticas Públicas, concejal de la ciudad de Villa Carlos Paz por segundo mandato consecutivo, directora del ente de turismo mixto Captur, docente de la Tecnicatura Superior en Administración de Empresas del Instituto Parroquial Remedios de Escalada de San Martín, gerente del área comercial en la COPI y actualmente está haciendo uso de licencia por cargo electivo. Es miembro fundadora de la agrupación de Mujeres Solidarias de Carlos Paz y colabora permanentemente con Albergo Ético. A la Fundación Ramón Bautista Mestre la preside su hijo, el doctor Ramón Javier Mestre, quien además es el presidente del Comité Central de la Unión Cívica Radical de la provincia de Córdoba. Es abogado, graduado en la Universidad Nacional de Córdoba. Se especializó en Derecho de la Regulación de los Servicios Públicos en la Universidad Austral de Buenos Aires y en Comercio Internacional por el Instituto de Formación Empresarial de Madrid. Fue senador nacional, intendente de la ciudad de Córdoba durante 2 periodos consecutivos, desde 2011 a 2019. Siendo intendente, recibió en Sevilla la distinción Golden Experience por el sistema de parques educativos ejecutados en la ciudad de Córdoba, y además preside la red de Mercocidades y de la Agencia para el Desarrollo Económico de Córdoba, a quien invitamos a dar su saludo de bienvenida. Buenas tardes. Ya oficialmente, muchas gracias a todos por acompañarnos. Se va sumando cada vez más gente. Está buenísimo esto de encontrarnos otra vez. Gracias, Belén, por tu presentación, por tu coordinación. A los invitados. Creo que es muy importante. Esta mañana contaba los Zoom, las distintas reuniones virtuales que hemos venido llevando adelante en el medio de esta pandemia. Y la verdad que entre las transmisiones en vivo de Instagram y las actividades que desarrollamos en el partido, como así también aquí en el Centro de Planificación Estratégica de la Fundación Ramón Bautista Mestre, y también en Siglo, que es un centro de estudios de ciudades globales, con temas de 70 actividades que hemos desarrollado durante este tiempo. Muy diversas, muy interesantes todas, siempre ha quedado algo muy positivo. Y bueno, y evidentemente hemos encontrado una herramienta que a lo mejor muchos conocían o que no se le daba tal vez la importancia que las mismas tenían, pero que sin dudas nos ha venido a ayudar, nos ha venido a plantear
preguntas, respuestas, a interpelarnos. Muchos y muchas de ustedes han participado, incluso voy pasando las páginas, pero más allá de la cantidad de reuniones y de lo valioso que es escucharnos, como les decía recién, lo más importante para mí es fortalecer la escucha. Yo vengo planteando que el país sale adelante si nos escuchamos y con empatía. Hay algunos que están desesperanzados y dicen ya es muy difícil que eso pase, hay una grieta muy profunda. Yo sigo siendo un soñador y tengo la esperanza de que alguna vez esta Argentina tenga un solo camino donde vayamos todos, a pesar de las diferencias, pero empujando por el mismo lado. Y para eso la escucha es fundamental. Ustedes saben que a lo largo de esta pandemia, como les decía recién, tratamos de economía, hemos hablado de gestión de riesgo, de transparencia, de educación, de salud, por supuesto, distintas ramas, de distintos especialistas, pero también hablamos de turismo. Esta es la cuarta reunión que hacemos de turismo. Hicimos una reunión en el comité de crisis del comité de la provincia, después estuvimos reunidos en reuniones con distintos actores, después acompañamos a nuestros legisladores nacionales y provinciales para tratar de acompañar un proceso que se viene dando en el marco de la discusión de la crisis que tiene el sector y por supuesto en el marco de los distintos valles que tiene nuestra provincia. Hemos estado dialogando y conversando con algunos concejales de los distintos valles y por eso hoy no solamente nos acompaña Marisa, quien, como recién se dijo, tiene la responsabilidad de representarnos en la legislatura, sino que también está Natalia Lenzi, que tiene la responsabilidad de representar a los ciudadanos de Carlos Paz en el Consejo Deliberante. Así que yo valoro mucho esto de que tengan este trabajo colaborativo, que estén trabajando con nosotros en la Fundación, es muy valorable, así que les quiero agradecer muy especialmente y también, por supuesto, un agradecimiento a todo el equipo de la Fundación que de alguna u otra manera nos ayuda, nos acompaña para ir dando todas las semanas un espacio, un marco donde poder acompañar las distintas instancias que nos toca vivir. Está claro que vivimos una emergencia turística y hay un proyecto de ley que se va, que se va a analizar, que se encuentra en los lineamientos específicos que han ido planteando los distintos actores que demanda el gobierno, que le demanda el gobierno provincial como hacía el gobierno nacional, por el agravamiento de la crisis económica del sector productivo y por la situación de la imposibilidad de la pandemia, la necesidad de profundizar en estos temas. Por eso, desde el Centro de Planificación Estratégica de Córdoba, el CEPEC, estamos convencidos y convencidas de que es fundamental poder escucharlos, poder escucharnos a todas las voces, a quienes nos representan, como dije recién, y propongo que Marisa y Natalia compartan los fundamentos presentados y luego continuemos debatiendo, si les parece, como metodología y eco, para que se resuelva la problemática cuanto antes y de una manera efectiva para todos y para todas los profesionales del sector turístico. Quiero agregarles solamente, para finalizar, Diego Mestre, legislador nacional, por una cuestión de agenda no ha podido participar hoy, pero va a estar en los próximos días acompañándonos. Vamos a hacer uno nuevo con el diputado nacional Mena de Chubut, que es el autor del proyecto nacional, pero que sin dudas va de alguna manera a acompañar el proceso de que ustedes vienen llevando en los distintos valles en el orden provincial para que no solamente se le exija en el orden provincial, sino también se pueda modificar en el orden nacional, porque el proyecto que el oficialismo intenta aprobar no es, por lo que nosotros escuchamos, el más valedero o el que genera mayor consenso o el que resguarda mayoritariamente las posibilidades de este sector que está muy, pero muy castigado. Así que si les parece, comenzamos. Muchísimas gracias a todos nuevamente. Belén, todo tuyo. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Ramón, por
por tus palabras. Yo voy a estar moderando este encuentro que tenemos ahora con la participación tanto de Marisa Carrillo, legisladora por Córdoba, y también de Natalia Lenzi como concejal de Villa Carlos Paz. Así que cualquiera de las dos puede comenzar. Natalia, si querés comenzar vos. Van a tener 20 minutos cada una para exponer sus fundamentos, y yo les voy a estar avisando unos 5 minutos antes de que sean los 20 minutos, cosa que puedan dar digamos, un redondeo a la idea, ¿sí? Y después, bueno, para los demás participantes, si quieren hacer preguntas, lo pueden hacer mediante el chat. Ahí mis compañeros van a estar recepcionando las preguntas y después se las vamos a hacer a cada una de nuestras invitadas de hoy. ¿Sí? Natalia. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos por estar. Bueno, voy a empezar a contar cómo surgió el tema de generar un proyecto de comunicación al Congreso de la Nación para que se trate la ley de emergencia y que contemple temas que para el sector eran esenciales. Cuando nosotros empezamos a advertir que el tratamiento de los distintos proyectos de ley que estaban en el Congreso tuvieron en las distintas comisiones una mayoría, el proyecto oficial, lo vimos con gran preocupación porque este proyecto no contemplaba ni aseguraba al sector cuestiones que eran esenciales y básicas para la subsistencia. El sector está muy castigado, lamentablemente la ciudad de Villa Carlos Paz, como otras ciudades de todo el Valle de Punilla y otros destinos dentro de la provincia de Córdoba, viven en un 80% directa o indirectamente del turismo. Y hoy estar en esta situación donde hay una incertidumbre total, necesita el sector tener algunas garantías básicas. Mi proyecto, como soy minoría dentro del espacio del Consejo de Representantes, está totalmente despolitizado. No hablamos de acompañar un proyecto sí o un proyecto no, sino que planteamos, señores congresales, Congreso de la Nación, diputados y senadores, por favor, que el proyecto que se apruebe contemple determinadas medidas que consideramos esenciales para el sector. Estas medidas tienen que ver con garantizar en la ley a los ATP, que hoy no están garantizados, sino que fueron un anuncio, y consideramos que tienen que estar dentro de la ley de emergencia. También solicitábamos la exhibición del pago de los impuestos, de los débitos y de los créditos, que las empresas estén beneficiadas con una reducción de la alícuota del IVA. Solicitábamos que durante el periodo de vigencia del régimen de emergencia, las empresas sean eximidas del pago del impuesto a las ganancias. También pedíamos que todos los impuestos nacionales recaudados puedan ser compensados a través del criterio de libre disponibilidad, que se suspendan las ejecuciones fiscales y los embargos mientras esté vigente la emergencia sanitaria. También planteábamos la implementación de subsidios a las tarifas de servicios públicos, establecer la posibilidad de deducir los gastos de turismo interno en la determinación del impuesto a las ganancias por un periodo amplio, reducir al máximo los cargos establecidos por las entidades financieras para el uso de las tarjetas de crédito y débito. Esto ya pensando en una posible reactivación del sector. Y también solicitábamos para los guías de turismo recibidos y en ejercicio de la profesión un subsidio. Esto son a grandes rasgos las medidas que solicitábamos en este proyecto de comunicación desde el Consejo de Representantes, y por suerte tuvo tratamiento y fue aprobado por 11 concejales,
somos 12 dentro del recinto. El concejal que no acompañó el proyecto es del espacio de Mariana Caserio, y por supuesto que argumentó y defendió la ley llamada Lames. Así que, en primera medida, contarles que para nosotros como ciudadanía es muy importante que la ley que se apruebe contemple estas medidas, y que el sector del turismo en nuestra ciudad estaba proyectando realmente una de las mejores temporadas de su vida, no solamente porque fue muy buena la temporada de verano, sino que había posibilidades de que esta temporada de estudiantil que tiene siempre nuestra ciudad, vinieran estudiantes de Chile y de Paraguay, con la posibilidad de que esos niños que venían a hacer su viaje de estudio pudieran después contagiar a sus padres para que pudieran conocer nuestra ciudad. Teníamos esa expectativa y ese sueño dentro de nosotros, y bueno, todo esto se ve totalmente coartado por el momento. Es totalmente difícil tener una previsión de cuándo se va a poder reactivar la actividad en la ciudad, y esto va a generar en nuestra ciudad y en todo el país la pérdida de miles y miles de puestos de trabajo. Según estadísticas del FEGRA, este año va a haber una destrucción de puestos de trabajo de entre 80.000 y 120.000 puestos. No podemos dejar de reconocer que la actividad turística genera miles de empleos, y que además de generar miles de empleos, de puestos de trabajo directo, también hace un derrame en todo lo que es la economía regional. Por eso es tanto la preocupación que tenemos como concejales y como sector turístico dentro de mi ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. Marisa. Bueno, les vuelvo a recordar a todos los que están ahora presentes. Sí, Marisa, se escucha perfecto. Si quieren hacer preguntas, lo pueden hacer por el chat. ¿Sí? Después cada una de nuestras expositoras responderá las mismas. Marisa, te escuchamos. Bueno. Bienvenida, gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Un placer poder compartir este espacio de debate y de intercambio de ideas. Quiero agradecer primero que nada a Ramón y a la Fundación por permitirme contar en este espacio cómo venimos trabajando desde el bloque de legisladores de la Unión Cívica Radical en la legislatura de Córdoba, y principalmente hoy nos atañe lo referido al tema del sector turístico. Nuestra provincia y nuestro país siguen en una etapa de lucha contra el COVID, y vemos que esto va aumentando de manera sistemática, y lugares, localidades y poblaciones que anteriormente, o departamentos de nuestra provincia, no tenían contagios, en este momento vemos que esto va en aumento. Y si bien hay algunas actividades que han podido retomarse en razón de contemplar las medidas sanitarias que se exigen y de trabajar con cierta responsabilidad, hay sectores que todavía no han podido reactivarse ni iniciar su actividad como corresponde. Vemos que transitamos prácticamente 5 meses desde que se estableció la pandemia, y estas políticas de aislamiento establecidas por el gobierno nacional, que no vamos a analizar si en este caso son buenas o no, si han sido beneficiosas o no, sino que son las políticas que se han establecido y que han llevado a generar una incertidumbre de corto y mediano plazo
a donde la cuestión económica se ha transformado en un problema para los sectores y las distintas actividades, y dentro de estas actividades se encuentra la del turismo, ¿no? Esta situación sanitaria, como la restricción de movilidad que tiene el sector, o sea, provincial, el turismo también internacional para moverse de un lado a otro, ha paralizado lo que es la actividad del turismo, y esto ha llevado a una situación realmente de crisis. Yo considero que es importante recalcar o establecer quiénes son los actores que se desempeñan en esta actividad del turismo. Nosotros podemos decir que hay actores que son principales y actores secundarios o actores complementarios. Dentro de los actores principales, cuando nosotros hablamos del turismo, generalmente se nos representan lo que es solamente los hoteles o las agencias de viaje, pero no solamente ellos integran esta actividad, sino que hay hoteles, hosterías, agencias de viaje, guías de turismo, casas de presentes, casas de regalos regionales, los transportistas de turismo, porque generalmente también al asociar el turismo hablamos solamente del transporte aéreo, y todo lo que se refiere al turismo dentro de la provincia y del país se hace también por el transporte terrestre, y es un aspecto del turismo que está olvidado o que no está contemplado frente a las necesidades o la crisis que también viene atravesando. Todos estos actores forman una especie de cadena con distintos eslabones que son los que ponen en acto la actividad del turismo y son los que lo ponen en marcha, ¿no? Si nosotros analizamos algunos actores para mostrar el panorama de la situación del turismo en la provincia, podemos empezar a hablar de lo que es los hoteles. Según un informe de los asesores de la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina, establece que las características del turismo en conjunto contribuyen al 5% del Producto Bruto Interno del país, mientras que la participación, por ejemplo, de los hoteles y restaurantes, un 2%. El turismo, tenemos que decir entonces que dentro de la provincia de Córdoba es una de las actividades más significativas y que produce grandes ingresos a la provincia. Por ejemplo, para el IERAL, la provincia de Córdoba, en el sector turístico ocupa el 7º lugar en relación a los sectores que más aportan a la economía. En febrero de este año, antes de que se declarara la pandemia, Córdoba fue la segunda provincia más visitada después de Buenos Aires de la costa atlántica, según los datos de la Federación de Empresas para Hoteles y Gastronómicos, ¿no? Del FEGRA. También, fuentes del FEGRA, hay más de 650.000 puestos de trabajo, 1 millón casi prácticamente de personas que viven del turismo. Sin embargo, a partir de esta coyuntura o de la crisis, se establece que el 65% de los hoteleros o el 75% de los gastronómicos prevén que pueden entrar en quiebra o cerrar su empresa si continúa la pandemia. En Córdoba se estima que hay 3.500 hoteles formalmente reconocidos. Desde los estudios que se han realizado, por ejemplo, un hotel que tiene 50, 60 habitaciones en Córdoba necesita una facturación de 3,5 millones de pesos, mientras que uno de 150 habitaciones necesita 5 millones de pesos. ¿Por qué hago y digo esto? Porque tenemos que analizar la situación de crisis y de riesgo de las hosterías, de los hoteles con menos oferta, con menos habitaciones, con cuestiones más pequeñas de la oferta turística. Y hasta el momento de la crisis, todos estos lugares o estos sectores que viven del turismo o de los cordones o las cadenas turísticas, como es, por ejemplo, el Valle de Punilla, el Valle de Parabachaca, el Valle de Calamuchita, en los cuales hay ciudades, localidades que viven estrictamente del turismo, han paralizado su actividad y se encuentran con un turismo en cero. También nosotros tenemos que hablar de lo que es el ecoturismo, el turismo de aventura, el turismo cultural, el turismo de salud, el turismo deportivo. El año pasado, por ejemplo, 380.000 personas realizaron actividades de turismo alternativo. Podemos hablar de cabalgatas, buceos, trekking, y dejó a la provincia en un año
250 millones de pesos de ingreso. Y este turismo del cual hablamos nosotros de aventura, el ecoturismo, generalmente está llevado a cabo por pymes o familias que se encuentran atrás de esta explotación de este turismo alternativo, las cuales tampoco tienen la posibilidad de ingresar o de acceder al IFE, porque son monotributistas y son categoría C, entonces hay beneficios que no los alcanza para poder solventar esta crisis que vienen atravesando. La mayoría son pequeñas empresas. Por decir ahora de las agencias de viajes. Las agencias de viajes están en una situación no menos grave. Prácticamente hay un número de 60 agencias de viajes en Córdoba que han cerrado sus puertas. Si bien algunas se encuentran trabajando de manera virtual y se encuentran, por ejemplo, haciendo reservas para viajes que se van a llevar a cabo después que termine la pandemia, la gran mayoría no puede hacer frente al pago de los impuestos, al pago de los servicios, ni al pago de los sueldos. Las agencias de viaje, por ejemplo, han recibido, como ustedes lo saben, la ayuda del Estado Nacional, en lo cual la ayuda es para pagar los sueldos, o también esta última nueva ley de plan de auxilio y de capacitación, pero la situación de las agencias de viaje es crítica. El panorama no es muy alentador, y si bien las agencias se encuentran realizando estas actividades, los viajes se encuentran paralizados. Esta es una situación de crisis inédita para ellos y creo que para todo el mundo, que nunca hemos vivido una situación de pandemia. En Córdoba la situación no es diferente y algunas agencias han cerrado de manera temporal, por ejemplo, porque les resulta imposible afrontar los gastos fijos que tienen. Alquiler, dice, no podemos pagar el alquiler, no podemos pagar los servicios y no podemos pagar los sueldos. Yo creo que es necesario tener una presencia del Estado en esto. Yo quiero contar algunas experiencias de cómo surge este proyecto. Recién yo lo escuchaba Ramón hablar del tema de las escuchas, y esto se ha dado en razón de entrevistas o de escuchas con los actores principales y secundarios que tiene que ver el turismo. Por ejemplo, en Santa Rosa de Calamuchita o en Villa General Belgrano, visitando distintas actividades. En una casa de té, por ejemplo, los propietarios me manifestaban que ellos habían tenido una buena temporada turística en verano, y con lo que les había ido bien, ellos habían decidido invertir, por ejemplo, en mobiliario y en heladeras, en todo lo necesario para reiniciar la temporada que se venía con lo que es Semana Santa, los fines de semana largos, o las distintas actividades y eventos que tiene, por ejemplo, Villa General Belgrano a lo largo del año, como es la fiesta de la cerveza, la fiesta de la masa vienesa. Y cuando ellos volvieron de vacaciones en el mes de marzo, se encuentran con la declaración de la pandemia, con el inicio de la crisis, y los ahorros que ellos tenían destinados para iniciar nuevamente este año de la temporada turística, tuvieron que hacer frente con ellos al pago de los servicios, al pago de los impuestos, y que no creían que fuera positivo para ellos a veces endeudarse en un crédito, que son los beneficios que por ahí establecía el gobierno a una tasa del 24%, sin saber ellos cuándo se iba a reiniciar definitivamente la actividad y si ellos iban a poder devolver estos préstamos a los cuales les era muy difícil acceder. La semana pasada vi una noticia de una familia, de un emprendimiento del turismo de aventura en la Pampa de Online, en los cuales ellos realizan cabalgatas turísticas, y manifestaba la situación de crisis por la cual viene atravesando, que ellos el día 6 de marzo dieron por finalizada su actividad, y que le requiere a ellos el mantener los caballos que utilizan para las cabalgatas, que son animales que están preparados para pasear a los visitantes, con características establecidas y que se han venido trabajando para tal fin, entre 2.000 y 3.000 pesos mensuales para mantenerlos. Entonces han tenido que empezar a vender los caballos en razón del parate de la actividad y no poder mantenerlos. Y si esto continúa, tendrán que seguir así vendiendo los animales que son los que les sirven
para hacer frente a la prestación del servicio. Estas voces se replican en todas las actividades que se dan, en los guías de turismo, en las agencias, en los hoteles, en los prestadores secundarios, en toda esta cadena en la cual tiene que ver y recibe sus beneficios de la actividad turística. Finalmente, para poder hablar de lo que es el proyecto de turismo, es un proyecto que surge, como recién les dije, de la escucha, de recabar la información de los distintos sectores del turismo, y nosotros estamos convencidos desde el bloque de la Unión Cívica Radical que más allá de la declaración de la emergencia, que es lo que contiene este proyecto de ley, que es la declaración de la emergencia económica en turismo, es necesario conformar una mesa de escucha, una mesa en la cual se sientan todos los actores, los principales y los secundarios, que tengan que ver con esta actividad del turismo, para poder establecer políticas públicas, políticas de turismo reales y efectivas, porque el gobierno necesita, para poder establecer y dar herramientas que sean eficientes para este sector, poder escuchar a los que están atravesando esta crisis. Nosotros hablamos de un estado empático, que pueda ponerse en los zapatos de este sector, que ha sido el que primero se inició, el que primero paró su actividad, y seguramente el que va a ser el que más tarde va a reiniciar su actividad, dependiendo de la confianza que tenga el público o el sector que realiza y que sale de vacaciones frente a las medidas de seguridad que le puedan ofrecer. Entonces, se necesitan poder tener políticas concretas ahora y herramientas que le permitan a corto y a mediano plazo a este sector salir. Yo quiero contarles que este es un proyecto que fue presentado el 30 de junio, que nosotros consideramos que es un proyecto muy importante por la crisis que atraviesa el sector, que lo pedimos que fuera un tratamiento sobre tablas, y lamentablemente fue rechazado, pasó a la comisión. Lamentamos que el oficialismo no se haya hecho eco de este proyecto, que no solamente tiene la declaración de la emergencia, sino contempla algunas otras medidas como son la exhibición en el pago de los impuestos, beneficios económicos reales a tasa cero, y también tengo que hacer mención a la presentación por parte del bloque como un complemento de un proyecto de ley estableciendo la condonación de las deudas en los servicios de la tarifa de EPEC. Otro tema que también surge de la escucha y del reclamo de la gente, y el cual está direccionado a medianos, pequeños y grandes empresas, a casas de familia, a comerciantes, que en razón tenían hasta el momento que se fue iniciando paulatinamente la actividad de algunos sectores, lo mismo siguen llegando las facturas del servicio de energía de la provincia de Córdoba, y con unos intereses terribles, los cuales se van incrementando y que la gente no va a poder hacer frente. Pedimos la condonación de la deuda de esos intereses, planes de pago, por ejemplo, a 12 y a 18 meses con 6 meses de gracia a partir de septiembre. Y estas son como algunas medidas con las cuales nosotros queremos que es importante ayudar al sector. Nosotros estamos convencidos que las y los representantes tenemos que estar cercanos y acompañar a los sectores que más necesitan en este momento. Pero para eso es necesario escucharlos, generar este espacio de debate y de construcción de políticas reales que puedan darle al sector herramientas en este momento para salir de la crisis. Nosotros vamos a seguir insistiendo desde el bloque de la Unión Cívica Radical, porque creemos que esto se debe tratar en este momento. Lamentamos que el gobierno de la provincia no haya dado al sector turismo el lugar que le corresponde, pero no vamos a bajar los brazos, y sí hacemos un pedido,
que junto a este trabajo que nosotros venimos haciendo, necesitamos también las voces de todos los que son los actores para que se hagan escuchar a la par del trabajo que nosotros venimos realizando. Porque la única forma de poder generar estas políticas públicas en el turismo y políticas y protocolos para salir de la crisis es que lo hagamos de manera conjunta. Así que bueno, estando a disposición el bloque para las inquietudes y para receptar todas las necesidades que se presentan y poder atravesar y que sean las menores consecuencias económicas y sociales que tenga esta pandemia, que la verdad que nunca pensamos que nuestro país y nuestra provincia podía encontrarse atravesando. Gracias. Muchas gracias, Marisa, por tu exposición y por tus palabras. Bueno, ahora voy a dejar a mis compañeros, hay una serie de mensajes importantes para que, bueno, puedan hacer algunas preguntas que están referidas tanto para Natalia como para Marisa. Le dejo ahí a mis compañeros. Fabio, Hola. y Lorena. Hola, buenas tardes. Sí, se escucha. Hola, buenas tardes. Gracias Sí, se por escucha. estar hoy. ¿Sí? Sí, perfecto. Gracias por estar hoy participando y bueno, yo voy a ser la encargada de leer dos preguntas que hay para la concejal Natalia Lenzi. La primera de Carlos Cravelo. ¿En qué situación se encuentra el proyecto que describió la contadora Natalia? Y si existe la posibilidad de que se incorporen estas propuestas que no estaban incluidas en el proyecto del AMIS. Natalia. Bueno, nosotros, el proyecto de comunicación fue aprobado por 11 concejales del 12 que somos en Carlos Paz, y ya fue cursado al Congreso de la Nación. Está en tratamiento ahora ya a través de la Cámara de Senadores. Esperamos que se tengan en cuenta los pedidos que se hicieron del sector. Entiendo que otras localidades del Valle de Punilla también están intentando cursar sus proyectos de comunicaciones para hacer más fuerza, ¿no? Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Yo voy a hacer algunas preguntas para la doctora Garrido. Acá hay una pregunta que dice que si existe algún proyecto de capacitación para prestadores de cómo abordar este nuevo escenario. Si lo podés repetir porque no se escuchó bien acá. ¿Ahí? ¿Me escucha, doctora? Ahora sí. A Si ver. existe algún proyecto de capacitación para prestadores de cómo abordar este nuevo escenario en el que estamos inmersos en este momento. No, no hay ningún proyecto presentado en relación a la capacitación. Por eso nosotros consideramos que es importante establecer una mesa de diálogo con los distintos actores, porque por ejemplo, en el tema del sector hotelero, por dar un ejemplo y graficarlo, hay que establecer protocolos de inicio de la actividad, de cómo se va a recibir la gente, de cuál es el número, cómo se van a establecer las cuestiones de sanidad. Entonces nosotros consideramos que para poder dar respuesta a los sectores, porque si la gente que sale de turismo, que elige nuestra provincia para salir de turismo, no se encuentra seguro, no encuentra que están dadas las medidas de seguridad para irse de vacaciones o para poder recorrer la provincia, la gente no va a salir porque a corto plazo nosotros no vamos a contar con una vacuna que nos permita transitar libremente. Entonces necesitamos
que se realice una mesa de trabajo en el cual el sector hotelero, el sector de las agencias de viaje, el sector de las guías de turismo, establecen y manifiestan que son ellos cómo saben cómo se realizan las actividades, establecer un protocolo que determine cómo se va a llevar a cabo cada actividad. Porque si no, los sectores tienen el temor de que, yo te pregunto, supongamos que se inicia la actividad hotelera y se produce un brote como lo que están pasando ahora y tiene que retrotraerse la actividad. El daño económico va a ser más perjudicial que mantenerse cerrado. Entonces, por eso es necesario establecer políticas que sean conjuntas entre el Estado y los que están desarrollando la actividad para que se arbitre y se tome todos los elementos necesarios para poder reactivar, el sector turístico. Otra pregunta para la concejal Natalia Lenzi. Nancy dice, me gustaría que podamos encontrar los detalles específicos del proyecto para saber el alcance que tendría esta medida. Si se pueden conocer los detalles. Sí, si quiere Nancy, podemos publicar el proyecto. Nosotros lo hemos trabajado al proyecto con las distintas cámaras, con ASOGA, que es de Carlos Paz, con ASEOGAP, que es del Valle de Punilla, y con la Cámara de Turismo. Hemos escuchado todas las distintas acciones que nos han transmitido y a partir de eso elaboramos el proyecto que contempla las medidas esenciales que manifesté, pero todo el documento lo podemos facilitar para que lo tengan, por supuesto. Gracias. Bueno, De todas maneras, Natalia, cuando nos compartas ese documento, se lo podemos hacer llegar a los colegas que lo requieran, para que lo puedan leer. Excelente, se los paso Bien, directamente bueno. a la Fundación. Perfecto. Muchas gracias, Natalia. ¿Alguna otra pregunta, Bárbara? Para la doctora Carrillo, de parte de David Calletas, ¿cuándo piensa que se puede restablecer el turismo y de qué depende? Es muy difícil establecer una fecha de reactivación o de autorización del turismo. Yo recién les decía que lamentablemente las localidades del interior o de los departamentos que hasta hace 20 días atrás no se encontraban con casos positivos de COVID, vemos que eso ha ido incrementando paulatinamente y esto lleva a retardar en el tiempo la flexibilización o la puesta en actividad de algunos sectores en los cuales el turismo está inmerso, ¿no? Yo recién también les decía que si bien el turismo fue la primera actividad que paralizó su trabajo, es la que se ve más lejana a la reactivación. ¿Y esto por qué digo? Porque depende sobre todo de establecer la confianza de que la persona tenga para poder volver a salir. Y esto va a estar dado en las medidas que se establezcan, ya sea en las medidas del transporte, en las medidas de cómo se van a manejar los hoteles, en la medida de cómo se van a implementar la atención, si bien a los restaurantes y los bares están trabajando, pero cómo va a ser la reactivación y el costo que va a llevar y la inversión que va a llevar para las distintas actividades, estos protocolos de sanidad. Entonces es difícil establecer una fecha probable. Todos vemos que el pico del cual tanto se está hablando es como que se va trasladando, como que comúnmente uno dice nos están corriendo el arco, ¿no? Por decir una cuestión así común de hablar, porque parecía que iba a ser en junio, después en julio con el frío, después ha pasado a
a mediados de agosto, entonces es como que esta es la incertidumbre que nos tiene a todos tan preocupados a corto y a mediano plazo. Darle una fecha sería una cuestión de irresponsabilidad, y sí decir que es necesario empezar a trabajar en estos protocolos para poder reactivarlos, pero creo que principalmente el trabajar en protocolos serios y responsables es lo que le va a permitir a la gente adquirir la confianza para empezar a salir. Bueno, el señor Claudio Cepeda dice, como pregunta general y abarcativa, que pueden responder tanto la diputada, la legisladora Marisa como la concejal Natalia, dice, la extensión sería de 6 meses a 1 año y se ajustaría el artículo 19 del proyecto de la minoría Mena Cornejo. No sé si quieren responder alguna. Sería como una afirmación, si ustedes tienen ese dato. Repito la pregunta. Como pregunta general y abarcativa, la extensión sería de 6 meses a 1 año y se ajustaría el artículo 19 del proyecto de la minoría Mena Cornejo. No. Bueno, yo no sé si se refiere al proyecto de comunicación. Nosotros en el proyecto de comunicación no establecimos un plazo ni mínimo ni máximo, porque consideramos que, como decía recién la legisladora Marisa Carrillo, es muy incierto cuánto es el tiempo que va a durar esta emergencia, e incluso una vez que traspasemos a poder iniciar las actividades, lo mismo vamos a seguir en emergencia. Ese es mi criterio, porque en cualquier momento puede surgir un rebrote y tener que volver a foja cero, entonces sería muy irresponsable de nuestra parte determinar un plazo. Creo que la emergencia tiene que ser declarada hasta que el virus sea eliminado, que surja la vacuna o que haya alguna medida donde genere una certeza al sector. Algunas provincias ya han iniciado con la actividad turística interna, como es el caso de Mendoza, y les está yendo bien. Nuestra provincia creo que estamos en otra situación. Las localidades que estamos turísticamente hablando, estamos todas con casos y con personas que están hoy atravesando la enfermedad, y no sería tampoco responsable poder reactivar aunque sea internamente, ¿no? Así que no sé si queda contestada la pregunta. Quiero... Sí, Marisa, te escucho. Quiero hacer un aporte. Tenemos que tener claro que hasta que no haya una vacuna, la reactivación normal, definitiva de las actividades es imposible hablar. Entonces, se habla de lo que va a ser esta nueva normalidad, en la cual va a tener que ser a través o implementada con los protocolos que establezcan la seguridad de la salud. Por ejemplo, cuando recién yo hablaba de las agencias de viaje, ellos manifiestan que va a ser un año largo de volver a lo que fue, a restablecerse lo que era la actividad de las agencias de viaje antes de declarada la pandemia. Entonces, decir que esto tiene un plazo o establecer una fecha sería algo que no podemos decirlo con certeza. Sí saber que esta nueva normalidad o este inicio de las actividades a medida que se van flexibilizando y en la cual entra
entraría la reactivación del turismo, hasta tanto no haya una vacuna que nos permita seguir trabajando o reactivar o empezar con la normalidad de siempre, va a tener que ser dentro de los protocolos establecidos que garanticen a las personas la seguridad como recién yo lo manifestaba. Gracias, Marisa. ¿Alguna otra pregunta, Bárbara o Fabio? Para la doctora, ¿las localidades realizarán sus propios protocolos o se realizará por valle o se piensa hacer un protocolo, digamos, único? Pregunta Ale Tosco. Mire, yo voy a contar mi experiencia que puede servir para esto. Nosotros como los legisladores integramos los COE regionales y hago esta manifestación porque creo que las regiones son diferentes, son distintas las características de los valles, o sea, del turismo que se desarrolla en Punilla, que se desarrolla en el Valle de Parabachaca, o que se desarrolla el turismo de aventura, o el turismo cultural. Entonces, yo creo, por ejemplo, como transcurre en los COE, que hay características distintas en las localidades, creo que se va a tener que trabajar de manera regional, de distinta manera según las regiones. Porque esto nos caracteriza a la provincia de Córdoba, que hay distintas actividades, y creo que también va a servir esto para estimular y establecer cuestiones que incentiven el turismo regional, ¿no? De distintas maneras. Por eso creo que es importante establecer actividades o mesas de trabajo con los actores de cada departamento, de cada región, en la cual establecer políticas de reactivación que son diferentes en razón de las distintas características. No podría ser toda la provincia de la misma manera porque hay características que hacen a distintas actividades y distintos emprendimientos que son los que ofrece nuestra provincia. Bien, perfecto, Marisa, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta queda? Sí, queda una. Bueno. Que me pareció interesante porque no se ha tocado el tema de transporte y la realiza el señor Osvaldo Oro de Capilla del Monte y que pregunta qué forma o protocolo tendrá el transporte de pasajeros vía ómnibus respetando el distanciamiento social. Las empresas no podrán trasladar la mitad de los pasajeros con el mismo costo, lo que haría inviable para las empresas hagan los traslados de Buenos Aires a Capilla del Monte u otros destinos turísticos a valores que inviten a viajar a estos destinos. ¿La ley prevé asistencia a estos fines? Justamente el tema del transporte, quiero hacer hincapié en esto. Cuando estuve trabajando en el proyecto, estuve en comunicación y trabajé con alguien que está muy relacionado al tema del transporte y representa en FETAP lo que es el transporte de turismo, que es el señor Ezequiel González, que no sé si está, yo no puedo ver la pantalla, pero estaba invitado hoy a participar. Y el transporte realmente es como una parte muy importante. Y yo recién hice también referencia cuando hablaba del proyecto, porque generalmente uno cuando habla de turismo solamente se refiere a lo que es el transporte aéreo y el transporte, el turismo que se realiza dentro de la provincia, dentro del país, un alto porcentaje se hace a través del transporte en colectivo. Y es una materia que está pendiente y que es muy específica de establecer los protocolos. Y él me manifestaba justamente que ellos es como que no han sido tenidos en cuenta y que es como muy difícil establecer, ¿no? Que no se pueda, sino que es como que no se ha tenido en alguna cuestión específica en lo que es el transporte turístico. Yo creo personalmente, en razón de la ley, que también hay que sentar a ese sector que es primordial en lo que tiene que ver en la actividad turística y establecer los protocolos
de cómo se va a realizar el transporte, porque si no, también va a generar esto una situación de gravedad, porque ya lo vemos en el transporte de la provincia, en lo que es corta, mediana distancia, los cuales hace 2 meses en los cuales, si bien el gobierno no quiere que funcione, tampoco está solucionando la situación del transporte. Vemos que es un tema que requiere de un protocolo específico y determinado en razón de las características que tiene la prestación del servicio. Gracias, Marisa. ¿Alguna otra pregunta? Vamos por la última, si queda alguna. Bárbaro, Fabio. Para la doctora, ¿usted cree que las políticas de ayuda, tanto de provinciales o de algunos organismos como por ejemplo EPEC, que preguntan algunos, o de renta, deben ser en forma general o deben ser para aquellos establecimientos debidamente habilitados? Porque hay mucho, digamos, actividad que no está habilitada o está registrada, digamos, a nivel provincial. Por eso la pregunta. Mire, el proyecto que presentamos en relación a la tarifa de EPEC es relacionado a todos, es abarcativo. Pymes, medianas, pequeñas empresas, familias, porque la tarifa de EPEC, el servicio de EPEC de aquellos lugares que se encuentran cerrados, el servicio continúa llegando, genera intereses y la gente va acumulando deuda. Y los otros días leí en una noticia, en un periódico, que el 30 o el 40% de los que reciben el servicio de EPEC son morosos, y que seguramente iba a seguir incrementándose en razón de que las personas no facturan. Yo también recién cuando hablé del proyecto, hablé de, por ejemplo, el turismo de aventura, hablé también de las agencias de viaje, las cuales, por ejemplo, el 95% de las agencias de viaje pertenecen o son explotadas por pymes. En el turismo de aventura son también explotados por familias o por pequeñas empresas, y no debemos olvidar que atrás de estas pequeñas empresas hay familias que viven del trabajo de esta prestación de servicio turístico. Entonces yo creo que estos beneficios, por eso yo recién planteaba también que en esta mesa de discusión o en esta mesa de construcción de políticas sobre el turismo, debemos sentar a todos los actores, los principales y los actores secundarios, porque todos hacen a la actividad turística, todos en mayor o en menor medida integran esta cadena, son un eslabón de esta cadena que pone en movimiento esta actividad económica del turismo, y por supuesto que los beneficios, para que sea real y que podamos poner en acto esta reactivación, tiene que abarcar a todos los sectores y a todos los que están involucrados en esta, si no sería parcial y beneficiaríamos a uno y quedarían otros que también prestan servicios, aunque sea de manera secundaria, o que tienen un vínculo, aunque no sea el prestador principal, desprotegido, sin encontrar una medida de auxilio o una bocanada de aire frente a esta crisis que venimos pasando. Bueno, muchas gracias, Marisa. Bueno, hay muchos mensajes de agradecimiento tanto para Natalia como para Marisa, muy esclarecedoras la presentación y las propuestas de cada una. Bueno, hay muchos mensajes desde Capilla del Monte, desde Moni, Norma, bueno, muchos. Belén, creo que le vamos a dar este paso a Ramón. Sí, ahora sí me desmuté. Sí, el saludo final lo haría Ramón, pero no sé si yo no lo tengo en la pantalla. Perfecto. Bueno, sí, estoy, solo que se me ha ido el video.
Está, Está sí. perfecto. Bueno, antes de escuchar las palabras finales de Ramón y el agradecimiento de mi parte, y bueno, creo que también de Belén, de mis compañeros, agradecerles por la presencia, tanto a Natalia como a Marisa, bueno, y a todos los que han estado en este encuentro. Muchas gracias a todos por el tiempo y por participar y por que sigamos participando. Adelante, Ramón. Bueno, pido disculpas porque no puedo volver a iniciar el video, no sé qué le pasa, cosa de Manding, estas cosas suceden últimamente de manera permanente, si no nos quedamos sin internet, tenemos floja la conexión, no anda el video, hay que silenciar, bueno, en fin. Lo importante ha sido escuchar las propuestas que presentaron Marisa y Natalia, en las que plantearon las necesidades urgentes que el sector turístico demanda de manera insistente, junto también a las diferentes asociaciones, a los distintos representantes, a cada uno que de alguna u otra manera lleva adelante distintos tipos de actividades con el sector turístico y están necesitando que esas asistencias lleguen a todo el sector. Y quiero agradecerle a Erika y al querido amigo Fabio esta tarea que han llevado adelante de acompañarnos hoy, a todos los que han participado. Desde ya les agradecemos por la participación y esperamos una pronta sanción de una ley a nivel nacional que dé un paraguas para una emergencia turística que es imperiosa, que es necesaria y es urgente. Como les decía al inicio, desde la Fundación Ramón Bautista Mestre vamos a seguir debatiendo, aportando, reflexionando sobre esta problemática. Así que pronto vamos a tener novedades para que esto no solamente en el nivel nacional se pueda consolidar, se pueda obtener, sino también en el marco de la tarea de los legisladores provinciales, también la Agencia Córdoba Turismo y las distintas empresas que brindan servicios tengan, como así también el Estado provincial, tengan las adecuadas herramientas para brindarle medianamente alicientes o soluciones hasta tanto esto se vuelve a reactivar. Porque alguien preguntaba sobre la vacuna y claro, yo entiendo la incertidumbre que todos tenemos. Hace unos días estuvimos conversando con Facundo Manes, que nadie puede desconocer de que es un científico que conoce y mucho la materia. Si bien es cierto, no es su rama la epidemiología, pero evidentemente está por FLENI, por INECO y por la Fundación Favaloro, al ser el rector, está íntimamente vinculado con el sector farmacéutico y con todo el sector de la ciencia y la tecnología a nivel mundial. Él en una charla de manera personal que tuvimos me dijo, mira Ramón, lo peor que podemos hacer es seguir insuflando miedo, hay que actuar con mucha responsabilidad, pero también hay que decir y hay que explicar que lamentablemente dentro de los principales laboratorios que hay en el mundo, todos se estiman que tal vez para fin de año, principio del año que viene, van a tener las vacunas con posibilidades de que funcionen o que estén en condiciones de llevar adelante la tarea que deben de brindar. Y entonces, hasta que esto se pueda producir y hasta que esto pueda llegar a los distintos lugares del mundo, como en nuestro caso, aquí al sur-sur, en la Argentina, él estimaba que puede llegar a ser en mayo o en junio del año que viene, lo cual, evidentemente, es un tema muy delicado. Ya todos estamos cansados, hartos de esta información que ha salido en el día de ayer de que están prohibidas las reuniones y demás. Bueno, tiene evidentemente también el hecho de que hace tanto tiempo que estamos en cuarentena, desde el 20 de marzo oficialmente, y aquellos que por tal vez un extremo de cuidado, como fue mi caso, desde el 15 de marzo, iniciamos un proceso de mucho cuidado, pero ustedes saben que este virus no tiene contemplaciones, por más que te cuide,
es un bicho que es muy, muy complejo y nadie está exento de que le puede llegar a suceder. Entonces me parece que lo que nosotros tenemos que tratar de hacer, como bien aquí alguien lo reflejó en el chat, creo que fue la Ale Tosco de Caramuchita, si mal no recuerdo, haberle leído, me parece que cada municipio va a tener que ir en el marco de su autonomía municipal tomando algunas decisiones, y evidentemente hay que seguir empujando para que esta ley nacional y la provincial, que se debe sancionar, o que la agencia tome esas decisiones, nos permitan, bueno, ir generando las soluciones que sin duda necesitamos para este sector turístico. En los próximos días, como les dije antes, le vamos a avisar entonces para poder continuar con este tema, a lo mejor con una mirada más nacional, pero que evidentemente ha sido de sumo interés todo lo que hemos llevado adelante en este conversatorio en el día de hoy. Así que muchísimas gracias de nuevo a todos y a todas por acompañarnos, y quedamos a disposición por el chat y por los contactos para cualquier duda que pueda llegar a surgir. Muchas gracias a todos. Gracias.